Nikitoa ni nezahualcoyotl, cuixocneli nemoa intlactipac, nochipa intlalticpac, sanachica yenican, telca chalchihuitl no xamani, no quetzal impostequi, no teocuitlat intlapani, nochipa intlalticpac, sanachica yenican. Muy buenas tardes, mi nombre es Osiris Inoue González Romero, actualmente soy candidato a doctor por la Universidad de Leiden en la Facultad de Arqueología en el Departamento de Patrimonio de los Pueblos Indígenas, de los pueblos originarios, especialmente de México. Yo tengo una licenciatura en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México y una maestría en Estudios Mesoamericanos por la UNAM, la misma institución, y una maestría en Filosofía Política por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. He sido profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, de la materia de Filosofía Náhuatl. Yo, como anécdota, les puedo contar que yo era futbolista profesional, jugaba en un equipo profesional en México y ahora me dedico a la investigación científica y al estudio de la filosofía y de los pueblos originarios de México. Mi tema de investigación tiene que ver y está relacionado con el reconocimiento de la filosofía de los pueblos originarios o de las filosofías indígenas, una rama del conocimiento a la que no se le ha dado el reconocimiento que merece en los programas de estudios de filosofía, no solo en México, sino a nivel global, además de que es un derecho establecido por la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU. Los pueblos originarios tienen derecho a mantener sus idiomas, sus sistemas de pensamiento y sus filosofías. Afortunadamente soy parte de un equipo. Este tipo de temas requieren la participación comunitaria y ahora participo en la Universidad de Leiden en un equipo donde mayoritariamente está conformado por investigadores de los pueblos originarios que provienen, por ejemplo, de los pueblos maya, Ñusabi, Ayuk. Y afortunadamente colaboro en el proyecto Calling, Minority Language Major Opportunities, Community Engagement and Innovative Educational Tools. Es un equipo, es un proyecto colectivo y bueno, que me ha permitido tener esa plataforma comunitaria para poder realizar mi investigación. Como filósofo me interesa investigar y determinar cuál es el conocimiento y la sabiduría que se encuentra inmerso en los idiomas y en los lenguajes de los pueblos originarios de México, en este caso del idioma náhuatl o mexicano, como se le conoce en las comunidades, pero lo interesante de este proceso de investigación es que la metodología y la plataforma puede ser aplicada al estudio de las 68 lenguas que actualmente se hablan en el territorio mexicano. Para una pregunta de ese tipo realizada por ejemplo, por un estudiante de bachillerato, primero lo que le diría es que realizo investigación de la cultura y de la memoria histórica del patrimonio y del pueblo de México. Yo le diría a los jóvenes que es muy bonito y muy importante estudiar la historia, porque la conciencia histórica les permite y nos permite a todos entender nuestro presente. Tiene que ver con la educación, con la creación de conciencia sobre el valor y sobre el conocimiento que tienen los idiomas de los pueblos originarios, y las aplicaciones son prácticas y muy concretas. Que la mayoría de la población tenga conocimiento de la existencia y de la importancia. Ojalá este esfuerzo contribuya precisamente a evitar la discriminación, el racismo y una serie de problemas prácticos que existen en nuestro México. Bueno, pues simplemente compartir que existen muchos esfuerzos y muchos proyectos en las comunidades indígenas de México que vale la pena ser escuchados, ser tomados en cuenta. En este caso, esta entrevista es una invitación precisamente para que todo el público se interese y conozca las organizaciones que se encuentran en su comunidad, en su lugar de origen, y que efectivamente sea una invitación para que todos podamos colaborar e involucrarnos en la revitalización y en la conservación del patrimonio biocultural de México.